soy Javier Osés y hoy estoy aquí en el Batán de Villava presentando la exposición Aprender sobre la luz. En esta exposición se recopilan una serie de obras que he producido durante estos últimos años, en las cuales he tomado materiales de laboratorio y les he sacado fotos con microscopios, y con ello he obtenido una serie de imágenes que son la base de esta exposición. Gracias a la colaboración entre AIM, UBNA y Gobierno de Navarra y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, hemos podido crear esta exposición que mezcla arte y ciencia, y además tiene una parte didáctica que aporta algo distinto respecto a las exposiciones convencionales. Las imágenes de esta exposición tienen la particularidad de que son fotos microscópicas de materiales transparentes, pero estos materiales rebotan la luz, al igual que las pompas de jabón, y producen un montón de colores que, gracias a la utilización de ese microscopio y cámaras de alta resolución, hemos podido plasmar en estas obras, que las formas y los colores que muestran son muy distintas a las convencionales. Lo especial es que, aun siendo pequeños defectos en porciones de material, pues son similares a mariposas, flores o un montón de motivos que a su vez son empleados como material didáctico. Hola, soy Mariana Pal, soy profesora de la Universidad Pública de Navarra y soy responsable del grupo de investigación QIMUA, que es quien, por parte de la UBNA, ha tomado parte en este proyecto. Este proyecto forma parte de VisualTech, que es un proyecto financiado por el Gobierno de Navarra, y donde quisimos conjugar el arte presente en los cuadros, la tecnología y también la didáctica, los contenidos sobre la luz. Quisimos utilizar estos documentos gráficos tan visuales para atraer la atención y contar mensajes sobre la luz. En la exposición vais a encontrar, por tanto, contenidos adaptados a diferentes niveles educativos, desde la primaria, secundaria hasta público más experto, que hablan sobre cómo se forma la visión en el ojo humano y también en diferentes animales, qué sentido biológico tiene todo esto y adaptativo, también sobre la propia luz, cómo se genera, qué propiedades tiene, cómo viaja, cómo interactúa con la materia y propiedades de la luz en interacción con esta materia, las razones del color, las razones de por qué vemos el arco iris, por ejemplo. Entonces, os invitamos a venir y en esta exposición, por medio de vuestros móviles o de las tablets que encontraréis, encontrar todos estos contenidos.